Capítulo 20. Inquietudes. No hay duda que entre el pensar y el sentir existe una gran diferencia. Esto es incontrovertible. Existe una gran frialdad entre las gentes. Es el frío de lo que no tiene importancia, de lo superficial. Creen las multitudes que importante es lo que no es importante. Suponen que la última moda, o el coche último modelo, o la cuestión esta del salario fundamental es lo único serio. Llaman serio la crónica del día, la aventura amorosa, la vida sedentaria, la copa de licor, la carrera de caballos, la carrera de automóviles, la corrida de toros, el chismorreo, la calumnia, etc. Obviamente, cuando el hombre del día o la mujer del salón de belleza escuchan algo sobre esoterismo, como quiera que esto no está en sus planes, ni en sus tertulias, ni en sus placeres sexuales, responden con un no sé qué, de frialdad espantosa, o sencillamente retuercen la boca levantando los hombros y se retiran con indiferencia. Esa apatía psicológica, esa frialdad que espanta, tiene dos basamentos: primero, la ignorancia más tremenda; segundo, la ausencia más absoluta de inquietudes espirituales. Falta un contacto, un choque eléctrico. Nadie lo dio en la tienda, tampoco entre lo que se creía serio, ni mucho menos en los placeres de la cama. Si alguien fuera capaz de darle al frío imbécil o a la superficial mujercita el toque eléctrico del momento, el chispazo del corazón, alguna reminiscencia extraña, un no sé qué demasiado íntimo, tal vez entonces todo sería distinto. Mas algo desplaza a la vocecilla secreta, a la primera corazonada, al anhelo íntimo, posiblemente una tontería, el hermoso sombrero de alguna vitrina o aparador, el dulce exquisito de un restaurante, el encuentro de un amigo que más tarde no tiene para nosotros ninguna importancia, etc. Tonterías, necedades, que no siendo trascendentales, sí tienen fuerza en un instante dado como para apagar la primera inquietud espiritual, el íntimo anhelo. La insignificante chispa de luz, la corazonada que sin saber por qué nos inquietó por un momento. Si esos que hoy son cadáveres vivientes, fríos noctámbulos del club o sencillamente vendedores de paraguas en el almacén de la calle Real, no hubieran sofocado la primera inquietud íntima, serían en este momento luminarias del espíritu, adeptos de la luz, hombres auténticos en el sentido más completo de la palabra. El chispazo, la corazonada, un suspiro misterioso, un no sé qué, fue sentido alguna vez por el carnicero de la esquina, por el engrasador del calzado o por el doctor de primera magnitud. Mas todo fue en vano. Las necesidades de la personalidad siempre apagan el primer chispazo de la luz. Después prosigue el frío de la más espantosa indiferencia. Incuestionablemente a las gentes se las traga la luna tarde o temprano. Esta verdad resulta incontrovertible. No hay nadie en la vida que no haya sentido alguna vez una corazonada, una extraña inquietud. Desgraciadamente cualquier cosa de la personalidad, por tonta que ésta sea, es suficiente como para reducir a polvadera cósmica eso que el silencio de la noche nos conmovió por un momento. La luna gana siempre estas batallas. Ella se alimenta, se nutre precisamente con nuestras propias debilidades. La luna es terriblemente mecanicista. El humanoide lunar, desprovisto por completo de toda inquietud solar, es incoherente y se mueve en el mundo de sus sueños. Si alguien hiciera lo que nadie hace, esto es, avivar la íntima inquietud surgida tal vez en el misterio de alguna noche, no hay duda que a la larga se asimilaría la inteligencia solar y se convertiría por tal motivo en hombre solar. Esto es precisamente lo que el sol quiere, pero a estas sombras lunares tan frías, apáticas e indiferentes, siempre se las traga la luna. Después viene la igualación de la muerte. La muerte iguala todo. Cualquier cadáver viviente desprovisto de inquietudes solares degenera terriblemente en forma progresiva hasta que la luna lo devora. El sol quiere crear hombres. Está haciendo ese ensayo en el laboratorio de la naturaleza. Desgraciadamente tal experimento no le ha dado muy buenos resultados. La luna se traga a toda la gente. Sin embargo, esto que estamos diciendo no le interesa a nadie, mucho menos a los ignorantes ilustrados. Ellos se sienten la mamá de los pollitos o el papá de Tarzán. El sol ha depositado dentro de las glándulas sexuales del animal intelectual equivocadamente llamado hombre ciertos gérmenes solares que convenientemente desarrollados podrían transformarnos en hombres auténticos. Empero, el experimento solar resulta espantosamente difícil debido precisamente al frío lunar. Las gentes no quieren cooperar con el sol y por tal motivo a la larga los gérmenes solares involucionan, degeneran y se pierden lamentablemente. La clavícula maestra de la obra del sol está en la disolución de los elementos indeseables
que llevamos dentro. Cuando una raza humana pierde todo interés por las ideas solares, el sol la destruye porque no le sirve ya para su experimento. Como quiera que esta raza actual se ha vuelto insoportablemente lunar, terriblemente superficial y mecanicista, ya no sirve para el experimento solar, motivo más que suficiente por el cual será destruida. Para aquella inquietud espiritual continua se requiere pasar por el centro magnético de gravedad a la esencia, a la conciencia. Desafortunadamente las gentes tienen el centro magnético de gravedad en la personalidad, en el café, en las cantinas, en los negocios del banco, en la casa de citas o en la plaza del mercado, etc. Obviamente, todas estas son las cosas de la personalidad, y el centro magnético de la misma atrae a todas estas cosas. Esto es incontrovertible, y cualquier persona que tenga sentido común puede verificarlo por sí misma y en forma directa. Desgraciadamente, al leer todo esto, los bribones del intelecto, acostumbrados a discutir demasiado o a callar con orgullo insoportable, prefieren tirar el libro con desdén y leer el periódico. Unos cuantos sorbos del buen café y la crónica del día resulta el magnífico alimento para los mamíferos racionales. Sin embargo, ellos se sienten muy serios. Indubitablemente sus propias sabiondeces los tienen alucinados. Y estas cosas de tipo solar escritas en este libro insolente les molestan demasiado. No hay duda de que los ojos bohemios de los homúnculos de la razón no se atreverían a continuar con el estudio de esta obra. Meditación. En la vida lo único importante es el cambio radical, total y definitivo. Lo demás francamente no tiene la menor importancia. La meditación resulta fundamental cuando sinceramente queremos nosotros tal cambio. En modo alguno deseamos la meditación intrascendente, superficial y vana. Necesitamos volvernos serios y dejar a un lado tantas tonterías que abundan por allí en el pseudo-esoterismo y pseudo-ocultismo barato. Hay que saber ser serios. Hay que saber cambiar si es que en realidad de verdad no queremos fracasar en el trabajo esotérico. Quien no sabe meditar, el superficial, el intonso, jamás podrá disolver el ego. Será siempre un leño impotente entre el furioso mar de la vida. Defecto descubierto en el terreno de la vida práctica debe ser comprendido profundamente a través de la técnica de la meditación. El material didáctico para la meditación se encuentra precisamente en los distintos eventos o circunstancias diarias de la vida práctica. Esto es incontrovertible. Las gentes siempre protestan contra los eventos desagradables. Nunca saben ver la utilidad de tales eventos. Nosotros, en vez de protestar contra las circunstancias desagradables, debemos extraer de las mismas, mediante la meditación, los elementos útiles para nuestro crecimiento anímico. La meditación de fondo sobre tal o cual circunstancia agradable o desagradable nos permite sentir en sí mismos el sabor, el resultado. Es necesario hacer una plena diferenciación psicológica entre lo que es el sabor trabajo y el sabor vida. En todo caso, para sentir en sí mismos el sabor trabajo, se requiere inversión total de la actitud con que normalmente se toman las circunstancias de la existencia. Nadie podría gustar del sabor trabajo en tanto cometer el error de identificarse con los diversos eventos. Ciertamente la identificación impide la debida apreciación psicológica de los eventos. Cuando uno se identifica con tal o cual acontecimiento, en modo alguno logra extraer del mismo los elementos útiles para el autodescubrimiento y crecimiento interior de la conciencia. El trabajador esoterista que regresa a la identificación después de haber perdido la guardia, vuelve a sentir el sabor vida en vez del sabor trabajo. Esto indica que la actitud psicológica invertida antes ha vuelto a su estado de identificación. Cualquier circunstancia desagradable debe ser reconstruida por medio de la imaginación consciente a través de la técnica de la meditación. La reconstrucción de cualquier escena nos permite verificar por sí mismos y en forma directa la intervención de varios yoes participantes en la misma. Ejemplos: una escena de celos amorosos. En ella intervienen yoes de ira, celos y hasta odio. Comprender cada uno de estos yoes, cada uno de estos factores, implica de hecho profunda reflexión, concentración, meditación. La marcada tendencia a culpar a otros es óbice, obstáculo para la comprensión de nuestros propios errores. Desgraciadamente resulta tarea muy difícil destruir en nosotros la tendencia a culpar a otros. En nombre de la verdad, hemos de decir que nosotros somos los únicos culpables de las diversas circunstancias desagradables de la vida. Los distintos eventos agradables o desagradables existen con nosotros o sin nosotros y se repiten mecánicamente en forma continua.
Partiendo de este principio, ningún problema puede tener una solución final. Los problemas son de la vida, y si hubiese una solución final, la vida no sería vida sino muerte. Entonces puede haber modificación de las circunstancias y de los problemas, mas nunca dejarán de repetirse y jamás tendrán una solución final. La vida es una rueda que gira mecánicamente con todas las circunstancias agradables y desagradables, siempre recurrente. No podemos detener la rueda, las circunstancias buenas o malas se procesan siempre mecánicamente. Únicamente podemos cambiar nuestra actitud ante los eventos de la vida. Conforme nosotros aprendemos a extraer el material para la meditación de entre las mismas circunstancias de la existencia, nos iremos autodescubriendo. En cualquier circunstancia agradable o desagradable, existen diversos yoes que deben ser comprendidos íntegramente con la técnica de la meditación. Esto significa que cualquier grupo de yoes, interviniendo en tal o cual drama, comedia o tragedia de la vida práctica, después de haber sido comprendido integralmente, deberá ser eliminado mediante el poder de la Divina Madre Kundalini. A medida que hagamos uso del sentido de la observación psicológica, este último se irá también desarrollando maravillosamente. Entonces podremos percibir interiormente no solamente a los yoes antes de haber sido trabajados, sino también durante todo el trabajo. Cuando estos yoes son decapitados y desintegrados, sentimos un gran alivio, una gran dicha.